titular de Cátedra de Derechos Reales, parada en el tema que vamos a tratar hoy, que son acciones posesorias y reales. Bueno, la dejo a la doctora. Bueno, buenas tardes a todos, a los que están acá presentes y a las colegas que están conectados. Por supuesto, agradecer como siempre a la Comisión, en este caso de Derecho Civil, y bueno, que sirva, veo mucha gente joven, lo cual es muy importante estas capacitaciones y lo que podamos transmitir. Tengo un tiempo limitado, según me dijeron en el colegio, así que tratándose de acciones posesorias y de acciones legales, sabemos que los contenidos son bastante extensos y habría que profundizar en cada uno. Sin embargo, considerando que estamos entre colegas, voy a dejar algunas líneas o puntos, ¿no?, que requieren quizás mayor análisis, o que a veces necesitamos leer un poco más para aplicar en la práctica. Para que me puedan seguir, es me imagino que lo están viendo. Ahí tienen un correo para dudas o consultas que me quieran hacer después de esta charla. Y a ver si puedo hacer avanzar esto. No, me parece que... A ver, cualquier problemita que surja acá. No puedo... La flechita para... Sí, pero... No responde a ninguna tecla. A ver, ahí está. No. Bueno, primero vamos a repasar algo básico que tenemos que tener en cuenta, que es distinguir, como estamos hablando de acciones posesorias y estamos hablando de acciones reales, primero distingamos o nos acordemos, cuando estudiábamos, la distinción entre las relaciones reales. Ahora el código habla de relaciones de poder, sin embargo es mucho más gráfico, más práctico, tomar el concepto que utilizó Molinario. Molinario fue el que impuso estos términos de relaciones reales porque son mucho más, sirven, ¿no es cierto?, la relación real como relación de hecho, relación fáctica, para distinguir de las relaciones jurídicas. Las relaciones reales, las que generan mayor, efecto, son la posesión y la tenencia, mientras que los derechos reales son relaciones jurídicas. Sin embargo, fíjense que los ataques que pueden sufrir tanto las relaciones de hecho como los derechos reales van a ser los mismos, que lo vamos a ver enseguida. Las defensas frente a esos ataques están regulados en el libro cuarto del Código al finalizar todo el articulado sobre los derechos reales. Acá cambia el método, este nuevo Código Civil, a lo que era en el Código de Vélez Sarsfield. O sea, es mucho más cómodo tener al final las acciones en defensa de relaciones reales y de relaciones jurídicas. Además de las relaciones reales que están indicadas acá, la posesión y la tenencia, también existen las que se denominan servidores de la posesión. Los servidores de la posesión fueron un concepto que tomó Vélez Sarsfield del derecho alemán, que vamos a ver que en un caso tienen legitimación activa y nada más que en un solo supuesto. Y luego vendrían con menor jerarquía y entidad los calificados como casos de yuxtaposición local. Yuxtaposición local es simplemente la relación de la persona con un objeto, pero si bien puede ser que tenga un mínimo de voluntad, no genera efectos jurídicos y tampoco legitimación activa para iniciar acciones posesorias. Por eso no los vemos aquí. Sabemos que hay otras relaciones reales, pero las que nos interesan son la posesión y la tenencia. Los derechos reales, cuando hablamos de acciones reales, vamos a ver, según se trate, el tipo de ataque que sufra, el derecho real
para ubicarnos en qué tipo de derechos reales van a tener estas defensas. Repasito rápido, entonces decimos que las acciones posesorias y las acciones reales, fíjense, son estas. 4 acciones posesorias y 4 acciones reales tenemos en el Código Civil, lo cual genera 2 etapas diferentes ya en lo que hace al proceso, que le llamamos las etapas procesal del posesorio y del petitorio, que vamos a ver, hay ciertas reglitas en el Código Civil para no acumular una etapa con la otra. ¿Cuáles son las acciones posesorias? Las 3 primeras, igual que en las acciones reales, las 3 primeras ya existían antes del nuevo Código Civil. La número 4 de acciones posesorias, acción para adquirir, se incorporó en el Código 2015 porque estaba en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Lo mismo pasó con las acciones reales. Tenemos las 3 primeras acciones que ya existían desde el Código Vélez-Sarsfield y la cuarta, la de deslinde, también estaba solamente en los códigos procesales. Ahora, desde el 2015, están incorporadas 4 acciones posesorias, 4 acciones reales. Entonces decíamos recién, acá hay que distinguir las 2 etapas del posesorio y del petitorio. En el caso de la provincia de Jujuy, con el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, de la provincia, estas 2 etapas es fácil identificarlas porque tienen diferentes procedimientos y además tienen diferentes juzgados. Las acciones posesorias va a ser competente los juzgados de primera instancia civil y comercial, mientras que las acciones reales las vamos a plantear ante la Cámara Civil y Comercial. Esto a veces no pasa en otras provincias, pero acá, bueno, esto nos ayuda a separar, ¿no es cierto?, la instancia en las cuales se van a plantear. Estas reglitas que van del artículo 2269 al 2276 nos van indicando en estos artículos, yo no me voy a detener a leerlos, pero en principio que son acciones que no se pueden acumular. O sea, en paralelo no podemos llevar adelante, imagínense, una acción posesoria ante el juzgado civil y comercial de primera instancia y al mismo tiempo nos vamos corriendo a la Cámara Civil y Comercial y también iniciamos una acción, por ejemplo, reivindicatoria. Si llegara a ocurrir esto, lo que va a pasar es que primero tiene que terminar el proceso de primera instancia de la acción posesoria, dictarse sentencia, cumplir la condena, mientras tanto se suspende el proceso de la acción real que podríamos haber iniciado, ¿sí? O sea, no en paralelo al mismo tiempo. Tienen independencia estas acciones, lo Bueno, no tiene. ¿Y acá? A ver. Ay, justo me salió la que no quería. Ya van a ver. Pero cuando hay, acá te aparecen, ¿no? Que están esperando. Bueno, ¿No será que bueno, Daniel lo está capaz que haciendo? no tiene. Bueno, sigamos, perdón. Bueno, volvamos a los ataques, son 2, turbación y desapoderamiento. La turbación, nos acordemos de la parte donde estudiábamos posesión, ¿no es cierto? Porque esto no está en la parte de las defensas.
acá nos va a describir de lo que se trata la turbación. Me perdí por dar vuelta a la hoja. Me voy a las acciones, espera que vuelvo para posesión. Bien. Entonces, habrá turbación, dice el artículo este 2238, cuando de los actos no resulta una exclusión absoluta del poseedor o del tenedor, pero fíjense que el primer requisito siempre son los actos materiales, que se hayan producido ya o de inminente producción, ahí tienen con negrita la inminente producción del 2238, que quien realice estos actos materiales tenga intenciones de poseer y que los haya realizado contra la voluntad del anterior poseedor, pero que no signifiquen la exclusión total o parcial de la cosa. Decíamos recién, siempre hay que fijarse en los actos materiales. El código agrega en la turbación actos materiales producidos o de inminente producción. Estos términos son raros, son extraídos del Código Procesal Civil. Tienen que haber actos materiales y que hay que acreditar actos materiales para calificar el ataque como turbación o como desapoderamiento. Inminente a decirme, me están turbando si todavía no hay nada para mostrar que haya sido material. De todos modos, a lo que se refiere la palabra inminente, no es algo instantáneo, o sea, no hay que probar que esto va a ocurrir en forma instantánea. Lo inminente vendría a ser algo así como poder acreditar una amenaza fundada. O sea, supongamos el titular de una vivienda observa que hay movimientos alrededor de la vivienda, supongamos atrás de la parte de atrás del terreno, que empiezan a dejar materiales. Ya si cortan el alambrado, por supuesto, ahí tengo actos concretos, ¿no? Empieza a escuchar comentarios de que hay gente que parece que va a ocupar la parte de atrás, que tiene intenciones, pero al juez yo le tengo que llevar algo que realmente sea una, digamos, algo grave, algo fundado, para que podamos encuadrarlo dentro de la inminente producción, porque si no, no tenemos ningún acto material. Acá nos acordemos, en paralelo de procesal, si nosotros observamos proceder de personas que están avanzando o aparentemente están por hacer algo que amenaza algún ataque, podemos pedir una medida, ¿no es cierto?, al juez para ver qué va a pasar, una medida cautelar, una medida de no innovar, si es que ya tocaron algo, ¿no?, si ya rompieron el alambrado, si van avanzando, o una cautelar innovativa también. Acuérdense que para retroceder, ¿no es cierto?, en lo que hayan avanzado. O sea, es difícil probar la turbación porque hay que tener clara evidencia de que algo sospechoso está pasando, porque todavía, fíjense, que el requisito que dice acá, no hay ninguna exclusión de la posesión ni la tenencia. O sea, todavía no tocaron la propiedad, sin embargo, los atacantes realizan actividades sospechosas que aparentemente, si no les ponemos límites, iban a avanzar. Entonces, ahí hay que poner el límite o con una medida, ¿no es cierto?, ante el juez, pero habrá que acreditar esto de la inminente producción, que es bastante difícil. Lo más común que se presenta son en actos ya producidos, ¿no? Cuando ya, como les digo, se cortó el alambrado, ya hubo un avance, todavía sin llegar a la exclusión de la propiedad o de parte de la propiedad. ¿Por qué dice intención de poseer? La turbación es una molestia, pero si yo tengo un vecino molesto solamente por eso, porque es molesto,
porque no le interesa, ¿no es cierto?, cumplir con la parte de sus deberes de vecindad y de sus relaciones de vecindad, no tiene la intención de poseer. Entonces, la acción real, vamos a ver al final, que es otra para ponerle límites al ejercicio abusivo que está haciendo de su derecho. Y no me importa a título de qué está haciendo ese vecino esos actos que no llegan a ser turbación, pero que puede ser tira agua sucia, tira la basura, dejan las bicicletas en mi garage, o sea, todo tipo de actos que le tengo que poner límites porque eso hace a los deberes y a los límites del dominio. No sé si es inquilino, dueño, poseedor, no me tiene que interesar, pero se sale de lo que es el ejercicio regular de su derecho. Y hay que ponerle límite, pero no tiene intención de turbar ni de desposeer. Entonces, cuando hablamos de turbación, para distinguirla de la molestia, la turbación tiene que tener este requisito de la intención de poseer. La doctrina le llama la turbación, es un desapoderamiento en marcha. Si yo no le pongo freno, eso va a seguir y va a llegar a lo peor, que es el desapoderamiento. El desapoderamiento es el peor ataque que puede sufrir la posesión, de nuevo, con actos materiales, para poder acreditar que es poseedor. Si yo inicio la demanda de acción posesoria, tengo que acreditar la relación real-posesión y tengo que acreditar el ataque sufrido, ¿sí? Ambas cosas. Por supuesto que acá hay intención de poseer todo o parte de la cosa, todo o parte del inmueble, si hablamos de inmueble, contra la voluntad del poseedor, y acá sí se produce la exclusión absoluta. Fíjense que absoluta no es sinónimo de total. La exclusión absoluta, que puede ser total o parcial, ¿sí? Puede ser un poseedor que quita, que priva de la posesión de la parte de atrás de un terreno nada más. Bueno, ahí hay un desapoderamiento parcial, pero sí es absoluto. Ahí ven, entre paréntesis, dos palabritas más. El código actual habla de desapoderamiento, pero hay artículos que nos van a confundir porque hablan de desposesión y despojo. Con el código anterior, la palabra despojo tenía un significado diferente a lo que era la desposesión y el desapoderamiento. En la actualidad, digamos, en la práctica, en tribunales, en el vocabulario, digamos, se sigue utilizando la palabra despojo. Pero ¿cuál era la diferencia? Despojo. Que cuando hablamos de despojo, el despojo es la exclusión cuando se realiza mediante actos viciosos del poseedor que desapodera mediante vicios. ¿Y cuáles eran los vicios para calificar a un poseedor vicioso? ¿Se acuerdan que la posesión se clasificaba? Posesión legítima, posesión ilegítima. La ilegítima, a su vez, de buena fe, de mala fe, y dentro de la de mala fe teníamos de mala fe simple y de mala fe viciosa. La viciosa, ¿cuál era? Contra muebles o inmuebles, cuando ya había delito, o sea, se había realizado el desapoderamiento con violencia, clandestinidad, abuso de confianza, estafas, ¿sí? Entonces ya ahí configuraba delito, eran los casos más graves. Al ser los casos más graves, ese tipo de desapoderamiento se llama despojo. Ya la palabra despojo me indica que la situación fue con delito. Con lo cual también puede haber una denuncia penal paralela, porque ocupar un inmueble con violencia, ¿qué hace la gente? La gente no está esperando, ay, mañana voy a ir al abogado a plantearle para que inicie la demanda civil. No, volvés a tu casa esta noche, tenés ocupado el inmueble y vas a la policía y haces la denuncia. O sea, arrancan, digamos, antes, ¿no es cierto?, la vía penal. Entonces, el despojo siempre se consideró al poseedor vicioso, dejando la palabra desapoderamiento o desposesión para los otros supuestos también de exclusión absoluta de la posesión, pero cuando no eran mediante vicios. Entonces, ¿qué quedaba para esto? Por ejemplo, un poseedor ilegítimo de buena fe, un poseedor ilegítimo de mala fe simple. ¿Cuál es la diferencia entre una posesión de mala fe simple y una posesión de mala fe viciosa? Que en la mala fe simple, el poseedor
que ha excluido a otro poseedor, de su parte no hizo ningún ataque. O sea, no lo sacó de la propiedad, no lo engañó, no lo golpeó, no estafó, no abrió la cerradura y rompió. No, de su parte, ese adquirente poseedor no hizo nada. Pero, ¿por qué es de mala fe simple? Por el contexto en el que adquirió la cosa, contexto al códice de penal, persona, tiempo, lugar, que hace más que suponer que fue ilegítimo de buena fe, presumimos que es de mala fe, por cómo llegó a entablar la relación real. También él no hizo nada, no atacó, no golpeó, no entró por la fuerza al terreno, pero la manera en que llegó a entablar la relación real por lo menos es turbia, es sospechosa, entonces se va a encontrar en una situación de poseedor ilegítimo de mala fe simple, por el contexto. Acuérdense de López de Zavalía, que siempre nos decía, todo texto tiene su contexto. O sea, nada es tan lineal y literal, sino que siempre nos tenemos que ubicar en la situación de analizar persona, tiempo y lugar. El código empieza a utilizar el código nuevo la palabra desapoderamiento, pero con esas cuestiones técnicas que vamos a ver artículos que te habla del despojo y de la acción de despojo. Esta figura que recién se escapó, ahora la vamos a ver. Ya vimos estos requisitos. A ver, ahora no va a querer aparecer. Ahí está. Fíjense, cuidado con la posesión. Vuelvo a los actos materiales. Cuidado con la posesión, ¿y por qué le agregué esto? Para todos los temas donde estemos hablando de derechos reales y de relaciones reales. Si vos tenés ahí la posesión, que la estamos viendo en la imagen, en el inmueble, es responsabilidad del abogado, del escribano, del profesional. Esto no es solo exclusivo de lo que estamos hablando, acciones reales, acciones posesorias, es para previsión adquisitiva, es para adquisición del derecho real. O sea, la posesión, tengan cuidado con la posesión, porque la posesión además no tiene un registro, no hay un registro posesorio. Lo único que tenemos de los inmuebles o de los automotores, en el caso de las cosas registrables, son registros de los títulos nada más. Si una persona asiste a la consulta y te dice, quiero comprar una casa, vas a hacer el control y la consulta en el registro inmobiliario. Pero por afuera tenés que fijarte en la posesión. ¿Y eso de quién es responsabilidad? Y del profesional que está interviniendo y que está asesorando. No podemos decir, no sé, pero acá en el registro inmobiliario salía que estaba todo bien. No, pero está la posesión. La posesión está siempre en todos los temas de derechos reales. Es como un fantasma, como esta bruja que está ahí esperando y hay que controlarla. ¿Por qué? Porque para comprar una casa, para adquirir un derecho real, necesita posesión vacua. ¿Qué significa posesión vacua? Que esté vacío el inmueble, que no haya inconvenientes en hacer entrega de la cosa. O bien, está ocupado, pero los ocupantes no se oponen a que se haga la tradición. Entonces, vos hacés un control de esa relación fáctica y de que ese terreno o esa casa esté libre de contradictorios o que se opongan a hacer entrega. ¿Sí? Después, registralmente, podés tener todo en regla, pero no alcanza. La posesión es la primera que tenés que controlar, si existe, para darte cuenta quiénes son y a título de qué están ocupando ese inmueble. Acuérdense que la publicidad posesoria fue un concepto que nació en las cámaras nacional, civil y comercial en Capital Federal para resolver un caso hace muchos años, 76 creo, con el voto del doctor Jorge Artellini, que era un enfrentamiento entre un poseedor adquirente de inmuebles con boleto de compraventa frente a un acreedor hipotecario con escritura pública de hipoteca, con escritura inscripta en el registro inmobiliario. A simple vista te impacta la escritura,
más si está inscrita en el registro inmobiliario. Bueno, ¿quién gana ese proceso? El poseedor adquirente con boleto de compra-venta. Pero ojo, no por el boleto, que es lo que a veces nos confunde. Ah, tiene boleto, parece que ya está. No, no por el boleto. ¿Sabes por qué le gana el juicio? Por la posesión, por la publicidad posesoria. Y el juez, ¿qué le dice al acreedor? Porque el acreedor va a decir, yo fui diligente, yo hice la escritura pública, yo fui, inscribí, está mi derecho real de hipoteca inscrito en el registro inmobiliario. Y el fallo le dice, usted no fue diligente, porque usted tendría que haber chequeado la posesión de ese inmueble, porque la hipoteca es un acto de disposición. O sea que en definitiva, si a él no le cancelan la deuda, va a sacar a subasta el inmueble, eso tiene que salir del patrimonio del deudor. Usted tuvo que haber chequeado la posesión, la publicidad posesoria que estaba a la vista de todos. Ese concepto de publicidad posesoria ahora lo tiene el Código Civil y lo equipara a la publicidad registrada. No te dice un es mejor o un es peor, las dos son iguales y las dos producen efectos de oponibilidad. Entonces, mira la fuerza que tiene la posesión a pesar de ser un hecho, porque no es un derecho, es un hecho, nada más que tiene consecuencias jurídicas. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas? Las acciones posesorias, por eso hablamos de eso ahora, y además la prescripción adquisitiva. ¿Y qué importancia tiene la prescripción adquisitiva? Fundada en la posesión, que te sirve para frenar una acción de reivindicación. Vos repelés una acción de reivindicación siendo el demandado con la prescripción adquisitiva. Se mira por todos los temas donde anda revoloteando la posesión. Cuando adquirís, cuando tenés prescripción adquisitiva, cuando iniciás acciones posesorias, cuando iniciás acciones reales, en todo. Hay que tener súper control. No sé. Tengo una duda ahí de palabras. La publicidad posesoria sería la posesión pública. La publicidad posesoria son los actos materiales, por eso tenía relación con lo que vimos recién. Esto que dice actos materiales que hay que acreditar es la posesión. La posesión que se muestra, que es ostensible, cambiaron ahora ese nombre, antes se decía posesión pública, pero pública es contrario a privado, no es eso lo que se quiere decir. Ostensible, se muestra. La prueba de ser poseedores a través de actos materiales. La prueba de los ataques a la posesión son actos materiales. La posesión anda por ahí flotando siempre. La publicidad. Exacto. Digo. Pintar, hacer un garage, cortar el césped, arreglar los techos, todo lo que fuera actos materiales. Ah, pero también tengo un boleto de compraventa y tengo una escritura buenísima, agregarlo. Por eso es un instrumento. He visto juicios de prescripción adquisitiva de 2 años, llegan al final y la sentencia que les dice no al lugar porque usted nunca probó los actos materiales. ¿De qué se va? Pero si yo arreglé los boletos de compraventa y los testigos, no sé, sí, pero ¿y? Si la posesión se funde en el elemento que es los actos materiales posesorios y usted nunca los demostró y se pasó la prueba. Esto era para asustarlos con la posesión, siempre. Ustedes cuando tengan un tema de reales, lo primero, la posesión. Vamos a ver cuáles son las acciones posesorias y cuáles son las acciones reales. Entramos ya en cada una. Acciones posesorias tenemos una acción extrajudicial, o sea, fuera de lo que es el ámbito de tribunales. ¿Por qué? Fíjate, decimos, la posesión es un hecho, y siempre fue el fundamento de decir, ¿y por qué se la defiende tanto? Si es un hecho, no llega a ser un derecho. Vos, posesión y tenencia, tenés acciones en el derecho de fondo, en los códigos procesal civil de la nación, código procesal de la provincia, está protegida por todos lados. La doctrina moderna lo que te dice, bueno, a pesar de ser un hecho, en realidad el fundamento de la defensa es el Estado de Derecho. Lo que no quiere la ley es que la gente haga justicia por mano propia, ¿no es cierto?, sino que sigan las vías legales, como dice el código, y utilicen las acciones posesorias o las acciones reales que corresponden.
Ese es el fundamento de que a pesar de ser un hecho con consecuencias jurídicas, tenga protección jurídica. Hay una acción extrajudicial en el artículo 2240 del Código, que es muy similar a la del artículo 34, ¿se acuerdan del Código Penal? La legítima defensa. Para poder invocar legítima defensa del Código Penal, se tienen que demostrar requisitos, ¿verdad? Bueno, la del 2240 del Código Civil también es una defensa excepcional. ¿Por qué? ¿Cuál es la regla? Que esto no se debe hacer. O sea, la regla es, cuando hay enfrentamiento con la posesión o la propiedad, utilice las vías legales. Vaya al juez, plantee las acciones que correspondan. No se defienda de propia autoridad, excepto que se encuentre en la situación y con los requisitos de esta defensa excepcional, que es la del artículo 2240. Los requisitos, como yo les decía, son similares, se asemejan a lo que es el Código Penal. Dice el Código, las reglas primero. Nadie puede mantener o recuperar la posesión o la tenencia de propia autoridad. ¿Cómo? Ahí está el principio. No vayas de propia autoridad, excepto, miren la palabrita, excepto, cuando debe protegerse y repeler una agresión con el empleo de una fuerza suficiente, en los casos en que los auxilios de la justicia o de la autoridad judicial o policial llegarían demasiado tarde, el afectado debe recobrarla sin intervalo de tiempo, sin exceder los límites de la propia defensa. Esta protección contra toda violencia puede también ser ejercida por los servidores de la posesión. Ahí está el único artículo que nos habla de esa otra relación real, los servidores de la posesión, que ya vamos a ver cuáles son. Entonces, los requisitos vieron que son similares. Todo se produce el ataque en forma inmediata, no hay intervalo de tiempo para poder acudir a la policía, menos al juez, la persona se defiende sola del ataque, entonces se justifica su reacción en esta defensa excepcional. Supongamos el caso de que estamos viendo televisión en la casa, sentimos ruidos en la parte de atrás, entra una persona, intenta entrar al living, ¿qué hacemos? Yo agarro el termo ese y le doy en la cabeza. ¡Pum! Cae. Entonces, bueno, ahí, ¿qué va a pasar? No hubo tiempo para llamar a la policía ni al juez. Analiza el juez los mismos requisitos que en penal, o sea, en la inmediatez, de qué manera yo me he defendido, la fuerza que he utilizado. Ah, sí, agarré el termo, lo di en la cabeza, el hombre cayó ahí al piso. Pero otra cosa es que después que analicen, descubran que sí, tenía un termazo en la cabeza, pero después tenía 5 cuchilladas, 2 tiros y, bueno, señora, usted se entusiasmó mucho con la legítima defensa. O sea, funciona lo mismo que el penal porque es una medida excepcional. Parecido a penal, pero acá nos interesa en la parte del derecho civil la legitimación, ¿verdad? Estamos siempre yendo en paralelo con lo que es el derecho procesal. ¿Quiénes pueden iniciar este tipo de acción? La legitimación activa es amplia. ¿Por qué amplia? Porque el Código en el 2240 va a decir que la puede ejercer todos, nos decía recién, los que están en posesión con la cosa o en la tenencia, e incluso los servidores de la posesión. ¿Quiénes son los servidores de la posesión que tienen menor jerarquía que un poseedor, un tenedor? Y ahí vienen los servidores de la posesión. Todos aquellos que con la cosa tienen una relación o un vínculo de dependencia, de hospedaje, de hospitalidad, de servicio. Ejemplo, nosotros acá. Nosotros estamos acá, digamos, por una relación de que la Comisión de Derecho Civil está prestando un servicio a todos sus colegas y asociados de brindar esta charla. Si en este momento Dios no quiere, buscan la puerta, nosotros no somos los dueños de las cosas que están acá, tampoco somos inquilinos, no alquilamos, no, nada de eso, pero automáticamente vamos a estar legitimados como servidores de la posesión porque tenemos un vínculo, ¿no es cierto?, con las cosas de defender. Naturalmente vamos a defender, no es que entre el ladrón y yo le diga, sí, tome, lleve, le ayudamos a cargar ahí el proyector hasta su auto.
digamos, o sea, vamos a defender. Pero el día de mañana o la semana que viene, quienes van a iniciar la acción por de su representante, quien se va a presentar al juez. O será el colegio de abogados con su representante el que vaya ahora a la comisaría y haga la denuncia. Y nosotros seremos testigos de lo que pasó en este hecho. Pero sí estamos legitimados en forma activa para esta defensa inmediata y excepcional. ¿Contra quién? Legitimación pasiva. Acá los autores que ustedes, en particular, yo creo, con algunos autores que no es tan amplio. Porque si estamos encuadrando los hechos en que todo se produjo en forma inmediata, va a tener que ir la acción que ejercemos extrajudicial de defensa contra el autor. O si entra uno con cómplice, el autor y cómplice que ayudaron a cometer este hecho. Para mí es solamente contra los autores y cómplices, porque si nosotros decimos la legitimación pasiva es amplia, la estamos extendiendo a herederos del autor, a sucesores particulares del autor, y no corresponde. Puede haber entrado una persona acá en forma violenta, quitarnos estos aparatos, nos defendemos a la casa del hijo, desde que entró, tocarle la puerta, y cuando abre la puerta nos defienden, le doy con el termo en la cabeza. El heredero va a decir, esta señora, ¿qué le pasa? Que me toca la puerta y me viene a dar un termo en la cabeza. No se extiende más allá, digamos, de lo que es el autor del hecho o los cómplices. Por eso me parece que se agota en el autor. Y además, si uno tiene en cuenta todos los tipos de defensa y los vicios, ¿no es cierto? Cuando se toma la posesión en forma viciosa, creo que únicamente con violencia. O sea, porque todo es tan inmediato, tan en el acto, que me parece que configura solamente para el caso de violencia. Vamos a la sede judicial. ¿Qué acciones posesorias tenemos ya en sede judicial? Código Civil nuevo simplificó este tema, solamente tenemos 2 acciones y cada una de esas acciones, fíjense, según se trate el acto, el ataque. Vimos que era la turbación y vimos que era el desapoderamiento. Entonces, cuando el ataque es turbación, es procedente la acción de mantener. Cuando es desapoderamiento, despojo, es la acción que el 2241 le pone en título acción de despojo. Por eso le digo, a veces el código técnicamente vuelve a confundir términos, ¿no? Pero la del 2241 sería desapoderamiento vicioso o no vicioso. ¿Tá? Ya vamos a aclarar lo de la obra nueva. Legitimación. ¿Quién puede iniciar una acción de mantener? Cuando hay turbación, nos acordemos, quiere decir que todavía no hubo exclusión absoluta de todo parte del inmueble. El 2242 nos dice pueden iniciar esta acción todo poseedor, todo tenedor, aún vicioso. O sea que nos da la posibilidad de que toda la clasificación que podemos tener de poseedores, toda la variación de poseedores y de tenedores están legitimados para iniciar esta acción, porque nos dice aún los viciosos, o sea, los legítimos, ilegítimos, de buena fe, de mala fe simple, hasta los viciosos, todos pueden ir a iniciar y a defender la posesión utilizando esta acción de mantener. ¿Contra quién? También amplia, contra todos, ¿sí? Arrasa contra todos la turbación, ahí sí se extiende a todos. La acción de despojo, ¿cuál es la diferencia? Aquí ya hubo un ataque más grave, hubo desapoderamiento, hubo exclusión del poseedor de todo o parte de la cosa. Legitimación activa. El 2241, después ustedes lo leen, va a decir, pueden iniciar esta acción todos los poseedores, todos los tenedores, aún los viciosos. O sea, todo el grupo lo puede iniciar. Legitimación activa amplia. Fíjate, aún el poseedor vicioso, que es el poseedor ilegítimo de mala fe. Y vos dirías, pero ¿cómo el que ese usurpador que está dentro de la propiedad también? Y sí, y también la puede defender. ¿Y por qué? Volvemos al principio, por mantener el Estado de Derecho.
no por ser poseedor de mala fe vicioso, va a estar habilitado para salir a defender a las patadas y a los empujones la propiedad. No, señor, siga las vías legales. Después el juez dirá quién tiene derecho, quién tiene razón. Pero usted utilice las vías legales civilizadas del Estado de Derecho. Se batirá en sede judicial. ¿Cuál es la diferencia que ven acá en la acción de despojo? La legitimación pasiva. ¿Contra quién? Y ahí dice restringida, o sea que no va contra todos. Si nos fijamos en el 2241, que llama acción de despojo, corresponde a la acción de despojo para recuperar la tenencia o la posesión a todo tenedor o poseedor sobre una cosa, aunque sea vicioso. Legitimación activa contra el despojante. ¿Quién era el despojante? El autor. Los cómplices, ¿verdad? Que lo vimos recién. Sus herederos y sus sucesores particulares de mala fe. Entonces, ¿quiénes quedan afuera acá? Los sucesores particulares de buena fe. De nuevo, el autor, los autores, contra esos se dirige la acción. Los herederos, estamos hablando que ¿qué pasó acá? El que provocó el ataque muere. Entonces, ¿puede ir la acción contra los herederos? Sí, porque se extiende de acuerdo a lo que dice el 2241. También dice, puede iniciarse la acción contra los sucesores particulares. Sucesores particulares, nadie se ha muerto. Sucesor particular es la transmisión por actos entre vivos, típico, ¿no es cierto? Pensemos en un robo que hace el ladrón, va pasando la cosa de mano en mano, por actos entre vivos. Entonces la acción, tal, el fundamento de los derechos reales, es perseguir la cosa de manos de quien se encuentra. Por eso se extiende. ¿Y dónde se frena? Cuando el código dice solamente contra los sucesores particulares, o sea, por actos entre vivos, pero si tiene mala fe. Si tiene buena fe, se frenó. Y entra en juego la buena y la mala fe de la posesión, que es muy difícil determinar porque es una cuestión tan subjetiva, pero por el lado subjetivo nunca vamos a encontrar nada. Entonces volvemos a lo que dijimos hace rato de posesión. Hay que analizar la situación de hecho que rodea a la adquisición de la cosa. Una cosa es que yo les diga, me compré este anillo ayer en el shopping, en la joyería del shopping, pero yo no sé si la joyería del shopping le compra joyas a un ladrón. Yo he ido a un lugar donde se venden joyas, como todo el mundo, que es público, o sea, el contexto me indica y en eso reposa mi buena fe. Ahora, si yo le digo, miren, me compré este anillo anoche porque me tocaron la puerta un chico amoroso, simpático, y me lo ofreció a lo que yo quería darle, él me iba a aceptar. ¡Uy, Dios! O sea, ya la cosa, digamos, más que presumir buena fe, se presume mala fe por el contexto. Acuérdense de la parte general, la posesión se presume, iuris tantum, y la buena fe se presume, iuris tantum, salvo los supuestos donde se presuma mala fe. Como ven, todo esto va a caer en un tema de prueba, ¿no? De nuevo la prueba de los actos materiales, del contexto, del momento de adquisición de la cosa, del tipo de cosa que estamos hablando, si es inmueble, si es cosa mueble, si es cosa mueble res nullius, que no pertenece a nadie, ahí directamente el que le encuentra se apropia. Si es cosa perdida, la cosa perdida tiene su propio régimen. ¿Cómo sabemos si es cosa perdida? Y del contexto. Si todos nos vamos de acá y queda un código civil, se supone el contexto que alguien se lo olvidó. El régimen de la cosa perdida obliga al que lo encuentra a intentar ubicar al dueño, no quedársela. La cosa abandonada es así, se desprende del poseedor contra la voluntad de su dueño. Pero ¿qué nos va a decir contra la voluntad? De nuevo, ¿en qué situación encontramos esa cosa? Encuentro tirada en el río civil. Bueno, aparentemente su dueño la tiró, no la quiere más, el que la encuentra se la apropia. Todos estos aspectos habrá que analizar. El Código Civil ha incorporado, ustedes saben, muchas normas procesales, criticadas por algunos y a veces otros no, porque complementa
cada uno de los temas. Respecto de la sentencia, en este tipo de acciones posesorias, el Código nos va a decir que la sentencia hace cosa juzgada material. Esto no pasaba antes. Entonces, ¿por qué? Porque había muchos juegos de acciones posesorias. Ahora yo les dije, hay una para mantener y una acción posesoria para de despojo. Que establezcan las leyes procesales. Pero también agrega, o el que el juez fije, el que fije el juez según las circunstancias del civil de la provincia, el más abreviado sería la vía del sumarísimo para las acciones posesorias, pero también deja abierta la puerta que por la cuestión, por el asunto, el juez pueda decretar de que no va a ser sumarísimo, sino que va a ser un proceso sumario. En Jujuy, sin este código y sin esto que están viendo ahí, ya con el código anterior de Vélez Sarsfield, era muy común que los jueces de primera instancia, a pesar de que la parte y el actor pedía y fundamentaba con un trámite sumarísimo, lo mismo decretaban que el trámite iba a ser sumario. ¿Por qué? Porque no teníamos esto que dice la cosa juzgada material, o sea que vos tenías dos juegos de acciones posesorias ante el mismo juez. Entonces era un problema terminar un proceso, empezar el otro, y lo que los jueces decían, mirad, debatamos una sola vez, con los plazos cómodos, investiguemos bien todo y cerremos la etapa esta de primera instancia. Entonces era habitual que los jueces nos decreten, no va a ser por el sumarísimo como usted lo pide, sino juicio sumario. Había casos en que, ahora el código lo dice en el título preliminar, yo creo que si la parte pide juicio sumarísimo, que es el más abreviado, el juez le cambia, ¿no? Y le pone que va a ser a través del proceso sumario, debería fundamentar, tienen que fundamentar. El juez tiene que dar razones y argumentos por qué está cambiando el trámite que están pidiendo y aparte se lo están fundamentando ahora con el Código Civil. El juez tiene que argumentar. Normalmente no argumentaba. Directamente listo, téngase por presentado, juicio sumario, todos pensaban, se equivocó, un error material, yo le pedí sumarísimo, me pone sumario, voy a hablar, jugar. Ocurrían esas cosas que ya en esa época yo decía, hagan que fundamente, porque el fundamento estaba bueno, o sea, estaba bien, era para un mayor debate y un mayor tiempo de prueba, ¿sí? Mira, la distinción actualmente cuando hago la descripción de qué juicios van por el tema del sumario, qué va por el sumarísimo, el despojo va por el sumario. Las acciones posesorias, digamos, van. Es lo que están viendo ahí. Sí. Este es nuestro Código Procesal Civil y Comercial actual. Sabemos que está en vía de modificación. Esto va a desaparecer, principalmente por la carita que tienen ahí, porque hay una contradicción con el 2246. Pero nuestro Código Procesal tiene el 289 con el trámite del juicio sumario y el 290 las causas que son con el sumarísimo. Y el 289 lo
único que dice es eso, fíjate, inciso 4, acciones posesorias. El sumarísimo, inciso 5, despojo. Si nosotros hemos prestado atención en la primera parte de la clase, yo le dije, ¿cuál era el despojo? Porque no es sinónimo de desapoderamiento. El despojo era el caso más grave, cuando el desapoderamiento se había producido mediante vicios. ¿Y cuáles son los vicios? Violencia, estafa, ¿sí? Lo más grave, el delito. Entonces, como era más grave la situación, se configura, ¿no es cierto?, hasta como delito, obvio que el procedimiento es más rápido, sumarísimo. En cambio, en los otros supuestos de exclusión de la posesión, que no sea por vicio, ejemplo, un poseedor, dijimos, ilegítimo de mala fe simple, el poseedor ilegítimo de buena fe, ese entra en lo que es el inciso cuarto de 289, acciones posesorias y juicio sumario. Incluso a vos, no obstante tener las dos acciones posesorias, todavía algunos abogados ya dejan. Para no decirle posesorio que eso viene. sí, No se espera. claro, Fer. La palabra interdicto es del derecho romano y del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La palabra interdicto significa acción posesoria, no más de eso. Pero en lo habitual, el empleado de tribunales, cuando vos le presentabas una acción y la caratulabas bien, acción de despojo, así ingresar, cuando lo hacían ellos, se acuerdan manualmente, usted trae un interdicto. No, se llama acción de despojo, póngame acción de despojo. No, este es interdicto. Bueno, sí, es interdicto, porque yo no iba a pelear por las palabras, porque el interdicto era eso, una acción policial rápida dentro de los códigos procesales. Jujuy nunca tuvo regulado interdictos, Tucumán sí, tenía los interdictos y Código Procesal Civil de la Nación tiene interdictos, con una legitimación activa y pasiva mucho más amplia, lo cual generaba mayor confusión en saber qué es lo que estabas iniciando, si Código Procesal Civil o derecho de fondo, cuál de las acciones. Como les digo, por suerte este código soluciona ahora que son nada más que estas dos acciones, y con el procedimiento más abreviado. Vamos a ver qué pasa con el proyecto de Código Civil y Comercial cuando se apruebe, porque me parece que elimina esto del sumario sumarísimo, o sea, hace directamente un proceso más abreviado, ¿no? Un poco más simple todavía. Ustedes vieron en una de las imágenes que pasamos esta superposición que se nos va a dar frente a los ataques a la posesión. La gente va directamente a la policía, hace la denuncia penal, se inicia el sumario policial, después se fijan en el Código Penal, pero fíjense que lo que describe el 181 del Código Penal son los mismos ataques que describe el Código Civil. Entonces, si ya te inició denuncia penal, la vía va a seguir por ahí, y el expediente penal va a seguir su curso. Es exactamente lo del civil. Y el 29 del Código Penal, además, la sentencia que dicta el juez, fíjate que ordena la reposición de las cosas al estado anterior, la indemnización del daño, o sea, el juez penal va a satisfacer lo que se pidió en la denuncia penal. ¿Para qué vas a ir al civil? Si ya lograste todo lo que vos pedías en el penal. ¿Tá? Acá nos acordemos también de que, bueno, esto de que si se inició en paralelo civil y penal, vamos a tener que esperar, ¿no?, la sentencia penal para recién continuar con la sede civil, por esto de evitar sentencias contradictorias y la prejudicialidad penal. Igualmente, justamente la Fiscalía está haciendo dictámenes la sede penal, penal es la última ratio, y cuando hay acciones civiles, se mantiene la paz. La civil se suspende. Estos sedes penales se están apartando para que siga la sede civil. Claro. Porque consideran que sede penal es la última ratio en materia. Claro, lo que pasa es que la policía aparece frente a ataques de violencia donde la gente es a los primeros que recurren. ¿Viste? O sea, la denuncia penal, como dábamos el ejemplo recién, si acá vienen y atacan, vamos a la policía. Y hacemos la denuncia, automáticamente arranca el sumario policial. ¿Qué pasó acá? ¿Quién entró? ¿Quién se golpeó? ¿Qué? Pero actúan en tanto en cuanto no se inicie la acciones o actividades de civil. Claro. Incluso administrativa, es decir, si hay una denuncia por
una turbación, te dejo bloque en la puerta de tu casa, no te dejan salir, y va a la municipalidad, interviene la municipalidad te paga la obra, que se debe penal. Exacto. Exacto. Pero, digamos, a lo que va esto es que hay que tener que en paralelo, ¿no? Se pueden presentar estas situaciones, no es todo civil, como puede pasar en elecciones legales, ¿no? Es que es mucho más claro. El expediente, los sumarios policiales, las denuncias policiales que van a emitir, o piden a veces desde juzgado, pero nos están pidiendo a los Código Civil que permitamos el expediente nosotros como prueba de ellos, pero está. Aparte es prueba, ¿no? Para suspender el trámite, nos piden acá. Esta acción para adquirir estaba en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la incorporaron al Código Civil, es rarísima. Las situaciones de que la persona tiene un título y todavía no le han hecho tradición de la posesión, no se le entregaron, puede iniciar esta acción del 2239. El problema es que dice el título válido. Bueno, ¿cuál es el título válido? Si es inmueble, el título válido, pienso que es la escritura pública de compra, por ejemplo, del inmueble, pero que todavía no le entregó las llaves, no le hicieron entrega de la cosa. Si son muebles registrables, para los muebles registrables, ejemplo, automotores, la única manera de adquirir el derecho real es con la inscripción en el registro y con la transferencia, o sea, tenés que tenerlo al 08. ¿Qué es lo que te está pasando? Que nunca te dieron el auto. ¿Sí? Entonces, pero raro jamás la vi, la verdad, funcionar, porque lo que utiliza la gente es la acción personal del título, o sea, directamente incumplimiento de entrega del contrato de venta. ¿Sí? Me apuro, esto lo vamos a dejar para otra vez. Acción de daño temido ya no existe, fue reemplazada por todas las acciones de prevención del daño del 1710 en adelante. Por suerte desapareció. Voy rapidito a acciones reales. A diferencia que decíamos de las acciones posesorias, las acciones reales son imprescriptibles, salvo, por supuesto, que quien está en la propiedad haya operado la prescripción adquisitiva a su favor, que es un modo de adquisición originario donde no hay tradición. La demanda, en la acción posesoria decíamos hay que probar la relación real-posesión, los títulos, los instrumentos pueden servir para presumir la fecha de inicio de la posesión, pero la posesión no se prueba por títulos. En cambio, acá en la demanda de las acciones reales hay que acompañar el título por el cual se invoca la legitimación activa, cualquiera sea el derecho real que haya sufrido el ataque de turbación o de desapoderamiento. Hay que acreditar el ataque. El 2249, bueno, quedó ahí un signo de pregunta porque dice que tiene que existir, no sé si lo quiero demorarme con estas pequeñas cosas, pero por ahí dice, para el progreso de las acciones reales, la titularidad del derecho debe existir al tiempo de la demanda y subsistir al tiempo de la sentencia. La verdad que acá es raro el tiempo de la demanda porque puede haber contradicción con la convalidación de los derechos reales, que es algo muy especial de los derechos reales, cuando la circulación de bienes está en la primera parte del libro cuarto, donde te indica que es posible que quien al momento de invocar un título o ser titular de un derecho real no lo sea y lo viene a adquirir después. Ponte un heredero que después viene a ser heredero, le indica la norma, no hay que desandar el camino, si va, la cosa va a estar en la misma persona, se convalida, se sanea, las transmisiones sigan adelante, porque si no es antieconómico para la cosa, que vaya pasando, desandar la transmisión y después volver a la misma persona. Es un principio de convalidación de los derechos reales. Entonces acá, exigir que ya en la demanda esté acreditado, y no sé, porque se puede convalidar y quizá no está la demanda. Sí o sí tendría que estar acreditado la legitimación ya en la sentencia, o sea que el que inició el titular del derecho real. La indemnización de daños, por supuesto que se puede pedir. Como sustitutiva, el desapoderado no quiere ya la cosa, sino que pide una suma equivalente, la sustituye, o bien accesoria.
Por más que recupere la cosa, eso no quita que durante todo el tiempo del ataque y de la privación haya sufrido daños. O sea que acompañará también el pedido de indemnización. Condominio, por ejemplo, cotitulares pueden en el condominio iniciar acciones reales, por ejemplo, reivindicatoria. La reivindicatoria se perdió, ¿no es cierto?, la cosa misma o parte de la cosa. Es posible que la acción real, supónganse reivindicatoria, se inicie entre los condóminos, entre sí, cuando uno de ellos privó a los demás de la posesión, o de uno o todos los condóminos contra un tercero. El tema es acá que lo que se recupera, supongamos que un condómino inicia una acción de reivindicación contra sus otros condóminos que lo privaron de la posesión. Cuando él recupera y gana ese juicio con la sentencia que le hace lugar, lo que está recuperando en realidad es la cosa entera, porque no hubo partición. La partición, que es acto jurídico bilateral, va a llegar en el momento en que la cosa se parta materialmente, pero si está en condominio, lo único que tienen los condóminos y que los legitima a iniciar la acción es la alícuota, la medida del interés, como la definía Allende, es una alícuota abstracta, que hasta que la cosa no se parta, no podemos saber dónde recae exactamente esa alícuota. O sea que está legitimado en forma activa. ¿Qué va a acompañar a la demanda? El título, donde él acredita ser el condómino, de una alícuota, pero va contra la posesión de la cual ha sido despojado. Gana el juicio, lo beneficia a él, los beneficia a todos. Lo que no se puede transmitir a los demás son perjuicios porque no participaron en ese proceso, porque lo inició uno solo. Si pierde el juicio, no lo pierden los otros. O sea, las ventajas sí, los perjuicios no, las indemnizaciones se las gana, si son favorables, el que inició el proceso. Frente a un tercero, funciona exactamente igual. ¿Qué es lo que va a recuperar el condominio frente al tercero? Y la cosa entera, cuando digo la cosa y la cosa material, ¿qué lo legitima a ir con eso lo legitima? Ahora, va contra el tercero, que recupera, y la cosa entera. No va a decir, no, dame una partecita nomás, porque como yo tengo un medio, la apartamos y me... No, pero si nunca hubo partición. Recupera la cosa entera, después vuelve a ejercer su derecho en la medida de su interés. O sea, que en ambos casos va a buscar la cosa y a recuperar. La acción reivindicatoria, dijimos el desapoderamiento, bueno, no me voy a detener en esto, legitimación activa, pasiva, lo pueden leer, los objetos reivindicables. Sí hay 2 puntitos o 3 acá importantes. Legitimación activa. ¿Quiénes pueden iniciar la reivindicación? Por supuesto, los titulares de derechos reales, pero fíjate que dice que se ejercen por la posesión. Los derechos reales que se ejercen por la posesión son aquellos que tienen como contenido a la posesión, como este vaso de agua. El vidrio es el derecho real, el contenido es el agua, ¿no? Entonces, el titular del derecho real lo que pierde es el contenido que lo quiere recuperar, porque si no, como dice la doctrina, el vidrio es como una cáscara vacía, de decir, tengo el título, pero no me sirve para nada porque no lo puedo utilizar con el contenido. Por eso el ataque, desapoderamiento, turbación, va a ir contra esa relación real que es contenido del derecho real. Ejemplo, derechos reales que tengan como contenido la posesión, dominio, pensemos condominio, usufructo, uso, habitación, propiedad horizontal común, propiedad horizontal especial, anticresis, la prenda cuando es con desplazamiento. Y ahora el código le agrega que también está legitimado el acreedor hipotecario. Y está legitimado por derecho propio. Cuando no estaba en el código anterior, estaba legitimado, pero por subrogación. No tenía derecho a iniciar en la acción. Pero, ¿cuál es la realidad? Que si se trata de un inmueble sobre el cual él tiene su derecho constituido de hipoteca, el dueño es
desapoderado, y capaz que ni le interesa recuperar, total va a decir, ah, ¿qué me importa? Si total yo no voy a pagar la deuda, que se ocupe después el acreedor. El acreedor es uno de los que tiene un interés jurídico puesto en esa cosa, y por eso el código de la legitimación activa, y se le da por derecho propio, no por vía oblicua. ¿Sí? Ya sabemos las consecuencias de la vía oblicua. Este caso, adquirente de un inmueble, digámosle, que no se le hizo tradición. Adquirente de un inmueble, no se le hizo tradición, nunca tuvo posesión. Entonces, ¿está legitimado? La doctrina clásica conservadora decía, no puede. Imposible, porque si el ataque a la posesión y él nunca se le entregó la posesión y nunca tuvo derecho real, no puede. En la actualidad, la mayoría de la doctrina considera que sí, que está legitimado ese adquirente de un inmueble a quien no se le hizo tradición. ¿Cómo puede iniciar la acción? Puede hacerlo por acción subrogatoria del 739, subrogándose en los derechos de su transmitente. Supongamos que él compró la casa de su vendedor, ahí dejemos a salvo todas las consecuencias de hacerlo por la acción subrogatoria. Pueden ser la vía oblicua, si este señor gana el juicio, el inmueble no se va a incorporar a su patrimonio, sino que se va a incorporar al del vendedor, ¿verdad? La vía indirecta. Analizaremos si conviene. Otro caso que podría utilizar, cesión expresa de la acción. El artículo 1616, pensando solamente en la acción reivindicatoria, que es un derecho, el 1616 igual al 1444, la norma que dice todo derecho y toda acción es cesible. Ahora, el 1616 dice todo derecho es cesible, la acción es un derecho. ¿Puede haber una cesión expresa solamente de la acción? O sea, ir al escribano que haga una escritura pública de cesión solamente de la acción de reivindicación para que por derecho propio la inicie el cesionario. Sí, la doctrina dice que sí, que podéis ir al escribano. Yo soy la vendedora, no tengo interés de involucrarme en ningún proceso, ni hacer gastos, ni nada. Entonces voy a ceder mi acción al que está interesado, que es el que me va a comprar la casa, bueno, que haga él. Yo tengo que hacer una cesión de esa acción, de ese derecho, por escritura pública, porque se trata de un inmueble, o sea que la forma, de acuerdo al código, es por escritura pública, además, ¿no? Porque son derechos litigiosos, no solo de inmuebles, sino al ser derechos litigiosos exigen escritura pública para hacer la cesión de la acción. Lo que sí coincide toda la doctrina, que no se puede hacer una cesión expresa solamente de la acción de reivindicación, digamos, sola, sin la transmisión del derecho. Yo no puedo transmitir la acción, suponte al doctor Matoya, y que la para no demorarnos, el artículo 2256. Son situaciones que se pueden presentar. Fíjense, una situación que se puede presentar en el proceso, que aparezca un transmitente, pongamos de un inmueble, el mismo transmitente, entregando, vendiendo la cosa al actor y al demandado. Estamos con actor y demandado y los dos presentan títulos donde dicen, no, pero si yo tengo la escritura pública que compré, no, pero yo también tengo la escritura, pero ¿y cómo he hecho el mismo para venderlo a los dos? Esto ya existía en Vélez Sarsfield. Vélez Sarsfield, cuando incorpora esto para el derecho alemán, esto era imposible,
porque le decían, ¿cómo? ¿Para qué hace falta eso? A ver, Vélez, 1871, Código Civil, los alemanes le decían, no, eso no se presenta nunca. Vélez, 1871, decían, en la Argentina no sé, porque acá va a aparecer duda, porque puede aparecerte el mismo tramitente, actor y demandado presentan sus títulos. El juez no puede saber cuál gana, todos los títulos. Entonces, ¿qué hace el 2256? Te va a decir, en ese caso, lo que va a ocurrir, se presume, que presunción militante, propietario, quien primero es puesto en posesión de la cosa. El actor o el demandante. El que primero haya sido puesto en posesión de la cosa, ese se considera que es el titular del derecho real. Ignorando, por supuesto, de buena fe lo que había pasado con el otro adquirente, para apoyar sobre la buena fe. Pero ¿y por qué? ¿Por qué? A ver, díganme ustedes, ¿por qué? Gana acá y la bruja te está... ¿Por qué será? Mirá que gana la bruja. Todos tienen títulos maravillosos, los escribanos han hecho unos títulos hermosos inscritos en el registro. ¿Y quién gana? El juicio. Yo, dice la bruja. ¿Por qué? Porque el primero que fue puesto en posesión se supone que tuvo la posesión, nació el derecho real. Entonces, el otro, ¿cómo ha hecho para adquirir si la posesión la tenía el anterior? Segundo caso del 2256. Acá no hay problema del mismo tramitente. Se presentan títulos en el proceso, el actor presenta un título, el demandado presenta el título del mismo inmueble, pero con diferentes tramitentes. En este caso, dice el inciso B, si los derechos del actor y demandado emanan de diferentes sucesores, hay una condición que establece que el título que presente el actor tiene que tener fecha anterior a la posesión. ¿Sí? Fecha anterior a la posesión. En ese supuesto, cuando no se da un título de fecha anterior a la posesión, y bueno, está mostrando que nunca tuvo la posesión, nunca adquirió el derecho real, le ganó el otro. Entonces te va a advertir el inciso B. Si los derechos del actor y demandado emanan de diferentes antecesores, ahí está el esquema. El título del reivindicante, del actor, posterior a la posesión del demandado, es insuficiente para que prospere la demanda. O sea, que sí o sí, este actor tiene que tener un título. Título, cuando hablamos de título de escritura pública, título suficiente, con una fecha anterior a la posesión del demandado. Si la fecha es posterior, es insuficiente. No quiere decir que va a perder ni nada. Te está diciendo, no alcanza. ¿Y entonces qué hago? Si el actor, mi cliente, tiene un título, una escritura pública y la fecha es que adquirió en el 2022 y resulta que el demandado tiene la posesión desde el 2019. O sea, su título es 2022 y ya estaba ocupado el inmueble, la bruja, ¿sí? Ya estaba ahí adentro desde el 2019. Dice el código, es insuficiente. ¿Qué hacemos? En ese caso, te lo soluciona el inciso 6. Ese título, fíjense el cuadrito de abajo con rojo, era un actor, lo que tiene que tener es empezar a buscar, porque él tenía un título que no le servía, empieza hacia atrás, a buscar los antecedentes de los anteriores tramitentes. ¿Hasta dónde va a ir? Hasta lograr encontrar un tramitente que tenga un título de fecha anterior a la posesión del demandado. ¿Cómo se hace ese trabajo de empezar a buscar? Escribano, estudio de títulos. El escribano nos va a hacer un estudio de los antecedentes, de las transmisiones, nos va a dar un informe completo, y cuando llegamos a tener el tramitente con título de fecha anterior a la del demandado, ahí aplicamos la presunción. ¿Qué dice la presunción? Que se presume poseedor y propietario al autor del título, que es este tramitente de fecha anterior. Ojo, no es el actor. El actor, nuestro cliente, el actor no tenía título de fecha anterior. Lo hemos encontrado al desandar las transmisiones, encontramos un título de fecha 2006. Esa la traemos.
¿Hace falta que ese tramitente se presente junto al actor en el juicio? No. Capaz que ya ni existe, ni sabemos dónde está el dato y nos va a dar el escribano con el estudio de título. No vamos a ir a buscarlo al tramitente de fecha anterior, lo acompañamos a la demanda del estudio de títulos. Y vamos a invocar entonces que hemos encontrado el título de fecha anterior a la posesión. La posesión era 2019, nosotros hemos encontrado una de, no sé, 2016. ¿Viste? Ya encontramos una anterior. Ahora, volvemos hacia atrás. ¿Y qué legitima al actor, a este actor que está en el cuadrito de abajo del rojo, para iniciar él y que no le planteen una falta de legitimación activa y que el demandado le diga, no, pero si tu título es posterior a mi demanda? El tema que vimos anterior. ¿Qué va a tener que acompañar este actor? Justificar, fundamentar que ejerce la acción por subrogación o que ejerce la acción por una cesión implícita que fue pasando de mano en mano desde el tramitente de título de fecha anterior al siguiente, con el estudio de título, acompaña la demanda y fundamenta la cesión implícita. Yo vengo por derecho propio con este estudio de título porque en los antecedentes presume el Código Civil que el de fecha anterior fue poseedor y propietario y el que sufrió el ataque. ¿Ah? Límites a la reivindicación. Este tema es clave. ¿Cómo la frenas a la reivindicación? Por supuesto, lo que está abajo, frenas una acción de reivindicación, el demandado, con prescripción adquisitiva. ¿Verdad? Con prescripción adquisitiva la frenas. Pero ¿qué otros supuestos que pueden retener la cosa el demandado y no devolver? En el caso del subadquirente. Pero en el caso del subadquirente, ojo, hay que tener cuidado porque siempre parecería que cuando te dicen soy adquirente a título oneroso de buena fe, ya está salvado. No, no todos, hay que analizar. En el caso de las cosas muebles, en general, el artículo 2260 es el que nos establece ese límite. Pero en los muebles tenemos que tener presente el 1895. El 1895 se refiere a la adquisición legal de las cosas muebles en general. O sea, este artículo de posesión vale título, que lo va a dejar a salvo al subadquirente que reúna los requisitos del 1895, que se trate de cosa mueble, que no sea hurtada ni perdida, que sea, ¿no es cierto?, subadquirente, y acá, ojo también, hago un llamadito de atención, el 1895 actual cambió la carga de la prueba con lo que era el 2412 del Código Civil. Cuidado con eso, porque el 2412, que era el anterior al 1895, establecía que quien debía acreditar toda la prueba para ampararse, quedarse con el objeto del subadquirente y no devolver la cosa mueble, debía acreditar que era cosa mueble, que no era robada ni perdida, que él era subadquirente y además debía acreditar que la había adquirido a título oneroso. El 1895 actual invierte la carga de la prueba y le dice al poseedor de la cosa mueble que le acredite todos estos requisitos, pero que sea el actor que está reclamando la entrega de la cosa el que acredite que la adquisición del demandado fue a título gratuito. O sea que ya no pesa la carga de la prueba sobre el adquirente, sobre el subadquirente, sino que le toca al actor. Pensemos en procesar. Iniciamos una acción reivindicatoria para recuperar una cosa mueble en general. Vos sos el actor. Vas a agregar la prueba, cuando agregas la prueba, el momento procesal, acompañando a la demanda. No leíste el 1895, pensaste que era igual que el de Vélez, te olvidaste de agregar la prueba de que el demandado adquirente había adquirido a título gratuito, precluyó la etapa procesal porque esa prueba no pesa en el demandado. El demandado no tiene que probar nada. ¿Te das cuenta? Así que hay que leer con mucho cuidado el 1895. El actor, el que dice ser el dueño de la cosa, va a tener que acreditar
El demandado es el que la adquirió a título gratuito y por lo tanto no va a estar amparado y va a tener que devolver al objeto. Si te olvidaste. Leamos el 2260, último ya. Dice la primera parte, la acción reivindicatoria de una cosa mueble no registrable, que es esta cosa mueble en general, no puede ejercerse contra el subadquirente de un derecho real de buena fe a título oneroso, excepto disposición legal en contrario. Sin embargo, el reivindicante puede reclamarle todo o parte del precio que quedó sin pagar. ¿Por qué dice salvo en contrario, salvo disposición legal en contrario por el 1895? O sea, la acción se frena si el demandado acredita los requisitos del 1895. La frenas. Estamos hablando de cosas muebles en general. Inmuebles, que es lo que más podemos ver o lo que más se utiliza. Yo me he salteado toda la parte automotores, de cosas muebles registrables, porque para hablar de automotores necesitamos 3 días más. Aparte es automotores, pero es muy interesante. Inmuebles, ¿cómo la frenas a la acción? Siendo subadquirente, pero teniendo cuidado con lo que dice el 2260, o sea, no en todos los casos. El subadquirente de un inmueble o de una cosa mueble registrable no puede ampararse en su buena fe y su título oneroso si el acto se realiza sin intervención del titular del derecho. O sea, no porque vos digas, ay, soy subadquirente de buena fe, título oneroso de la cosa, ya estoy amparado. No, no te fijes solamente en que ese adquirente reúne estos requisitos, porque te dice, se va a poder proteger, como dice acá, si el acto se realiza sin intervención del titular del derecho, o sea que te obliga a ir a los antecedentes para saber si el que tramitió la cosa estaba o no estaba, intervino o no intervino en el acto. Porque si la cosa se transmite y el transmitente dueño estaba en Europa y no participó para nada de estas transmisiones, entonces el que la adquirió en esas condiciones, sin haber estado presente ni participado el verdadero propietario de la cosa porque estaba en Europa, no se puede quedar con el objeto. ¿Está? O sea que la intervención del propietario es lo que además hay que analizar. ¿Participó o no participó? Y ustedes dirán, pero ¿cómo se ha hecho eso? El dueño estaba en Europa y lo mismo se vendió el inmueble. Y sí, porque es el caso de que escritura falsificada, documentos adulterados, se presentan ante el escribano tampoco es Sherlock Holmes para saber que era un documento adulterado, vende a alguien que no era, vieron que lamentablemente han ido apareciendo últimamente este tipo de estafa, ¿sí? Se vende y el dueño está en Europa. Entonces no ampara estas transmisiones porque estaría la misma ley amparando el delito. Fíjate el 392, esto ya es la parte general, ¿verdad? Del código de los actos nulos. Acá salimos de las acciones reales. El 390, 391 es aquel que te dice, en un acto jurídico, ejemplo, venta, si ese acto está viciado de nulidad, por ejemplo, error, dolo, violencia, obligaron con una pistola a firmar el vendedor la escritura, ese acto es nulo. ¿Verdad? Planteará ante el juez, se investigará, se hará la denuncia penal, el acto es nulo, la consecuencia entre las partes se reintegra, lo que cada uno dio se acabó. El acto es nulo, no se puede transmitir, no tiene efectos. El 391 más o menos parecido, no sigue hablando entre partes, pero sigue el 392, que está ahí. Todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros. Ahora te aparece subadquirente. No entre partes claro que hay nulidad del acto. Ahora aparece el tercero. Entonces, todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble o mueble registrable por una persona que haya resultado adquirente en virtud de un acto nulo, quedan sin ningún valor, regla general, se cae todo, porque el acto era nulo. Y pueden ser reclamados directamente del tercero. Procede la acción de reivindicación, hay que devolver la cosa, los actos fueron nulos, se acabó. Y acá viene, coma, excepto. Coma, excepto cuando. Excepto contra el subadquirente de derechos reales o personales de buena fe y a título oneroso. Y agrega un párrafito este código donde dice,
Los subadquirentes no pueden ampararse en la buena fe y el título oneroso. Fíjate lo que te está diciendo, no creas que por ser subadquirente de buena fe a título oneroso te quedas con la cosa, porque te falta un cuarto requisito. ¿Cuál es? Cuando dice que el acto, si el acto se ha realizado sin intervención del titular del derecho, el que está en Europa, el dueño, entonces no te puedes quedar con la cosa, porque ahí, ¿no es cierto?, estaría amparando una situación donde evidentemente las transmisiones se han hecho con alguna estafa. Esas son las transmisiones que se llaman transmisiones a non domino, cuando el que transmitió no era el verdadero dueño. Habría que analizar qué pasó, pero no lo podés desamparar ni proteger el delito. Entonces no es solo esos requisitos, subadquirente de buena fe a título oneroso de la cosa, no, pará. ¿El verdadero dueño participó de las transmisiones o no participó? Si participó en las transmisiones y el acto es nulo, ejemplo, vicio de violencia, está el presente. Tú vas a decir, che, yo soy la dueña del inmueble, anoche me amenazaron, me pusieron un revólver en la cabeza, me vi obligada a firmar la escritura. Yo estaba presente en el acto. Ahora, yo presente tengo posibilidad de plantear la nulidad, ¿no es cierto?, iniciar una acción atacando el acto jurídico para que sea nulo y se caiga todo. Ahí sí participó. Pero ¿y si yo estoy en Europa y ni me entero de todo lo que están haciendo acá? Eso hay que mirar quién transmite, no solo subadquirente, sino fijarte quién está transmitiendo y si participó o no participó el verdadero dueño propietario de la cosa, ¿sí? Para saber si la frena la acción. Bueno, me preocupa la hora, por eso voy a 1000. Sí, ya no van a... Las acciones que quedan son estas, las pueden leer ustedes. La negatoria es aquella que se llama acción negatoria porque el actor le niega al demandado que esté invocando y ejerciendo un derecho a su favor que nunca se lo concedió. Por ejemplo, una servidumbre. El inmueble, tenemos al vecino y el vecino alegremente pasa por nuestra propiedad. Sí, pero yo le niego que usted tenga ese derecho. El actor, se llama negatoria, ¿sí? Por supuesto que la negatoria es para los casos del ataque turbación, ¿sí? Cuando hay turbación, acción negatoria. Cuando hay desapoderamiento de despojo, acción reivindicatoria. La acción confesoria, el actor lo que hace es hacerle confesar al demandado, por eso se llama confesoria, de que hay un derecho real, válido y existente y él no lo está respetando. Al revés, nosotros somos titulares de un derecho de servidumbre para pasar por el inmueble vecino y no nos deja pasar. Nos ponen la puerta, nos ponen la pared. Entonces yo inicio una acción para hacerle confesar a este señor que yo tengo el derecho, no me impida. Aparte están los derechos inherentes a la posesión, que también se pueden iniciar estas acciones, como les dije hace rato, el vecino ese que no despoja ni turba, hace ruido molesto, tira agua sucia, humos, lo que fuere, yo le tengo que limitar en el ejercicio de sus deberes inherentes a la posesión, se llaman, que le corresponde a cualquier persona por el ejercicio regular del inmueble. ¿Tengo acción real para eso? Sí. ¿Cuál es? La acción confesoria. ¿Sí? La acción confesoria tiene ámbito de aplicación para esos supuestos. No hubo turbación, no hubo desapoderamiento, pero no hay ejercicio regular del derecho. Listo. Muchas gracias. Me apuré un montón al final, pero es como mucho contenido y hay 1000 cosas. De última tienen un correíto, el que me quiera preguntar algo, que no llegamos acá, me puede preguntar, no hay ningún problema. 1000 gracias por estar y por nada. No sé si fue muy rápido.